Buenas tardes, estimados. Les hablamos de parte de la Contable Solutions. Les damos la bienvenida a la segunda semana del curso taller de actualización de información financiera. Por la disposición, por colaborarnos por su material, con ciertos problemas con la plataforma que no está permitiendo. Bien, buenas tardes. ¿Podemos arrancar? Perdón, retomamos. Como les comunicaba, ha habido un problema con la plataforma Zoom. No nos está permitiendo realizar el compartir en Facebook ni en YouTube, por lo que el curso se va a llevar únicamente por Zoom, pero va a ser grabado y posteriormente lo vamos a subir tanto en nuestra página de YouTube como en nuestra página de Facebook para que sea al alcance de todos. Bueno, vamos a dar inicio con el curso. Prosiga, por favor, licenciado. Gracias, muy amable. Bien, buenas tardes a todos los que están en el curso conectados. Vamos a dar inicio a esta parte que habíamos planeado para hoy. Vamos a hablar de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y algo de la compensación del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Entonces ahí manejamos el tema del contenido. Vamos a abarcar todo este contenido que tenemos. ¿Sí? Bien, nosotros en nuestro marco contable nacional tenemos emitido la norma contable número 2 de tratamiento contable de hechos posteriores al cierre del ejercicio. Y bajo las normas internacionales de información financiera tenemos hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. ¿Sí? Haciendo acá una comparación de los dos, la base es la misma, ¿verdad? El tema pasaría que los ejercicios de la norma contable 2, algunos no estarían adecuados a la realidad, puesto que muestra el tema de un comportamiento que teníamos por la década del 80 y 90 de inflación. Entonces, no es muy adecuado uno de los ejercicios que tiene la norma contable 2, y en ese marco lo hace un poco la norma no muy rica respecto de la NIC 10. Entonces, como que pareciera una norma obsoleta, siendo que la esencia es la misma, ¿no? Solo que en el ejemplo y el tratamiento que se hizo en su momento era un poco no muy adecuado a esta realidad en la que estamos. En cambio, cuando hablamos de la NIC número 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, ya con las enmiendas y correcciones que se tiene, es una norma base para que se aplica plenamente. Tenemos un objetivo. Acá nos indica la normativa cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Debería ajustar, nos dice acá. La información a revelar que una entidad debería efectuar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, así con respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Acá claramente, cuando hablamos del inciso A, nos habla hechos que deberían ser ajustados y el inciso B nos habla de hechos que debieran ser revelados. ¿Sí? O sea, llegamos a tener los hechos, uno, caso A y caso B. Lo que la norma contable número 2 maneja es tipo 1 y tipo 2. Otro aspecto que habla acá es la norma requiere también que una entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. Estos tres aspectos, ¿sí? Si nosotros comenzamos a ver, se han presentado por primera vez de una manera muy particular, ha encajado la norma en este contexto en el que estamos. ¿Sí? Yo recuerdo el 2 de abril hacía una transmisión en vivo respecto de esta normativa y los efectos que tenía
el COVID, ¿sí? Entonces, vamos a manejar acá este aspecto, ¿sí? Para irlo más adecuado de esta forma, ¿sí? Nosotros hemos tenido una particularidad, un hecho muy sui generis en lo que ha sucedido con el COVID, y muchos han comenzado a comentar los efectos del COVID en la contabilidad. Desde mi perspectiva, el efecto que se maneja es básicamente en la presentación de estados financieros, pero en este aspecto, en los hechos ocurridos en el periodo sobre el que se informa, y no así tanto en el registro contable o las operaciones. ¿Por qué razones? Primero, vamos la situación en la que nos encontramos y esto lo ejemplificamos. Nosotros tenemos, miren, un periodo de enero a diciembre, ¿sí? Acá hablamos, empresa que cierre el 31 de diciembre, periodo sobre el que se informa. O sea, se estaría informando la gestión 2019. Acá nos muestra la gráfica de acá, el 1 de enero al 31 de diciembre. Es el periodo sobre el que se informa. Eso debe estar muy claro, ¿verdad? Hechos ocurridos sobre el periodo sobre el que se informa, sobre el periodo que se informa, hechos después, ¿verdad? Acá nos dice que aparecen hechos en estas fechas, ¿sí? Del 11 de marzo, 12 de marzo, aparece un comportamiento de hechos ocurridos posteriores, ¿sí? Y acá podemos hacer una comparación. Nosotros, ¿qué tenemos? Acá tenemos hechos que han ocurrido y miren acá el inciso B que nos dice que no implican ajuste y la norma no precisa ahí una forma tácita, efectuar revelación en nota a los estados financieros. Entonces nos contextualizamos, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros hemos presentado, la pandemia llega a aparecer a nivel mundial el 11 de marzo. El 11 de marzo es pandemia mundial, se declara por la OMS como una pandemia mundial. Ya para el 12 de marzo, el país, el gobierno actual decreta emergencia nacional el 12 de marzo. Entonces, ese hecho se ha consolidado en esta fecha, por el mes de marzo. Entonces, ahí es donde encaja la norma, la NIC número 10, donde es un hecho posterior, ¿sí?, a este cierre, a este periodo que se informa. Ese tipo de hecho se ha conocido en marzo y a la fecha seguimos en ese aspecto. Este tipo de hechos, por decirles, no lo conocíamos nosotros, básicamente no lo conocíamos en el mes de diciembre, menos en noviembre. Evidentemente había el primer contacto, pero que muchos lo veíamos algo utópico que llegue aquí a América Latina, a Bolivia en especial. Entonces, ese hecho es como si lo hubiesen hecho un ejemplo para la NIC 10 y para la norma contable número 2. Entonces, acá este tipo de hecho que se ha conocido después, pero que está dentro del periodo que se va a informar, debe ser revelado, ¿sí? No debe ser ajustado. Eso nos establece la NIC. Acá vemos, hacemos una comparación. Yo me acuerdo en fecha 2 de abril di un curso respecto de esto, ¿sí? Pero en ese entonces solo analicé esto, ¿verdad? Solo analicé esto. Pero ya cuando esta pandemia se ha ido prolongando y a la fecha estamos ya más de 80 días, nosotros presenciamos una empresa industrial que cierra el 31 de marzo, ¿sí? Del 1 de enero, perdón, en este caso cambian los cortes, del 1 de abril al 31 de marzo. Ese es su corte, ¿sí? Entonces, el hecho posterior se presenta ¿cuándo? Entre el 1 de abril a julio 29, porque estas empresas cierran el 31 de marzo, ¿sí? Pero ¿dónde se presenta el COVID? Se presenta prácticamente a mediados de marzo, entre el 12 de marzo. No es la misma situación de los cortes que cierran al 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, cuando yo hice esta presentación solamente
del efecto porque lo había hecho en abril, yo desconocía esto. Ahora que ya estamos, ya se puede hacer un análisis más completo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, que aquellas empresas que habrían cerrado el 31 de diciembre, el hecho posterior se presenta en el momento que tú estás procesando la información financiera, básicamente el 12 de marzo, y recordamos que se decreta la primer cuarentena el 21 de marzo, que tenía que ser hasta el 1 de abril. Entonces, encaja en este tipo B, ¿sí? En cambio, nosotros, para aquellas empresas petroleras e industriales que cierran al 31 de marzo, ¿sí? El hecho se ha presentado en el mes de marzo, o sea, estaríamos haciendo en analogía a las empresas comerciales como si fuese diciembre, en este caso fue marzo, y las empresas han comenzado a reportar o procesar su información, ¿sí? En el mes de abril, mayo y junio. Entonces, ¿qué sucede? Que es un hecho que se conoce casi a corte, que se ha consumido en el siguiente periodo, en este caso, a partir del 1 de abril hacia adelante del 2020. Este tipo de hechos, miren, implica ajuste, ¿sí? Acá se presentó, el hecho acá no merece ajuste, no implica ajuste, solo revelación. Acá se presentó, normalmente el hecho posterior se presenta que merece ajuste, se debe conocer en el último mes. No dice la norma, pero si tú ya conoces ese efecto, ¿tú qué tendrías que hacer? Tú tendrías que generar una provisión. Si tuvieses algún hecho, alguna transacción, alguna operación, un cliente, tú ya podrías hacer una previsión por cuenta incobrable. ¿Por qué? Porque se ha presentado, tú conoces. Entonces, esta norma internacional de contabilidad número 2 o la norma internacional de contabilidad número 10 me permite ejemplificar de la manera más ideal, ¿sí? Que yo mis hechos para las empresas que cierran el 31 de diciembre debiera revelar. Y para aquellas empresas que cierran el 31 de marzo, si correspondiera, ojo, alguna transacción, ¿verdad? Que se iba a dilucidar, que conocía acá, que se iba a dilucidar. Ejemplo, por ahí teníamos un cliente que, a ver, entraremos a un rubro que prácticamente ha muerto, no ha muerto, sino está ahorita en una etapa de recesión. Entonces, ¿qué va a pasar? Sucede que un cliente no nos va a poder pagar. Tú conoces esa situación acá, por lo que está atravesando, y tú ya sabes que va a atravesar algo contigo. Entonces, tú podrías previsionar, ¿sí? Entonces, ese es un ajuste. ¿Por qué? Porque se ha consumado acá, porque seguramente el 21, 22, 23 de marzo no veíamos la situación como se veía en abril, mayo y junio. Entonces, corresponde hacer los ajustes, ¿sí? Muchas empresas, por ejemplo, ¿qué ha sucedido? Ya no han comenzado a vender. Ese tipo de situaciones lo conocías en el mes de marzo, pero en abril se ha consumado, pero en ahí solamente revelarías que la empresa no está teniendo el mismo desenvolvimiento en sus actividades. Por otra parte, otro aspecto que se nos puede presentar en estos hechos posteriores es lo que decíamos al inicio, manejar el tema de la hipótesis fundamental de empresa en marcha. Muchas empresas nosotros debemos entender que han quebrado, que han cerrado. Y entonces en ese momento, un ejemplo tenemos la empresa Avianca. La empresa Avianca es una empresa de servicio idéntico que aquí en Bolivia su cierre de estados financieros es al 31 de diciembre. Esa empresa se ha declarado en quiebra, ha pedido la ayuda del gobierno colombiano para cubrir la bancarrota, siendo que su origen de empresa es en Panamá, entraron en una particularidad, ¿no? Porque es una empresa netamente colombiana, pero el origen salió en Panamá y es por eso que Colombia no podía atender muchos aspectos de su quiebra. Ese tipo de empresas que cerraron al 31 de diciembre y que han declarado en quiebra, ya no podrían preparar sus estados financieros basados en la hipótesis de empresa en marcha, puesto que la empresa no tiene ya proyección futura, ¿sí?
Entonces, ¿qué se hace en ese tipo de situaciones? Nosotros encontramos la situación de que cuando una empresa no cumple la hipótesis en marcha, inicialmente los estados financieros se deben cerrar igual, independientemente que no tenga proyección futura, pero se debe revelar, el que está procesando la información, debe revelar de aquellos hechos posteriores, porque la empresa está entrando como que no va a cumplir esa hipótesis y bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados se estaría soslayando lo que es el PCGA de empresa en marcha. En el caso que viene el aspecto de la auditoría, ¿qué va a suceder? En el caso de la auditoría, si nosotros encontramos que ha revelado la empresa esa hipótesis de que la empresa no tiene proyección futura, nosotros no vamos a calificar el informe de auditoría. Pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros deberíamos colocar como un párrafo de énfasis que la empresa prácticamente no tiene proyección futura y que se estaría cerrando seguramente en el transcurso de los siguientes días, si es que ya no, si es que tal vez ya estaría cerrada. ¿Qué sucedería en el caso de que esa empresa no habría revelado en notas a los estados financieros que es una empresa que está vulnerando la hipótesis de empresa en marcha? O sea, no lo ha revelado. El auditor ya no colocaría como un párrafo de énfasis. El auditor debiera calificar, debiera colocar como una salvedad, ¿sí? Una salvedad por el hecho de que no estamos de acuerdo con la política de la empresa, ¿sí? Y que si bien no se puede cuantificar como una desviación eso, pero sí se entraría al juego de una incorrección material que sería el no revelar adecuadamente, ¿sí? Entonces vuelvo, esta gráfica me muestra todo eso, ¿sí? Lo que debemos hacer. Acá la gráfica me dice, en el caso de una empresa industrial, de una empresa petrolera que se conocía alguna situación, yo deberé apegarme a ¿qué? A la NIC 37, ¿sí? La NIC 37 me habla del aspecto de pasivos contingentes, provisiones, y yo tendría que generar seguramente, depende en qué situación, una cuenta de gasto y abonar una cuenta de provisión, ¿sí? Siendo que yo podría tener algún ajuste, ¿verdad? La otra situación, ¿cuál sería? Cuando un cliente habría entrado en quiebra, ¿qué debiera hacer yo como hecho posterior? Me debiera apegar a la NIC 36, deterioro de activos, y debería cargar seguramente un gasto, una pérdida por deterioro y abonar una cuenta reguladora previsionando o seguramente lo que no me van a pagar los clientes. Básicamente habrían este tipo de dos situaciones. Siempre el hecho posterior que merece ajuste, ¿sí? Esto también lo hay que ver en función de la NIF 15. ¿Qué sucede? Cualquier hecho posterior que merece ser incorporado como ajuste, siempre te va a llevar a una cuenta de gasto y a una cuenta de provisión, a un pasivo. O te va a llevar a una cuenta de pérdida o gasto y te va a llevar a una cuenta reguladora de activo, en este caso, previsión. Imaginémonos que teníamos mucha mercadería, ¿sí? En este mes de marzo, pero que esa mercadería, ¿sí? No es en este momento un producto de primera necesidad, segunda, tercera necesidad. Vayámonos a ver un producto que queda obsoleto, pero que no se va a poder vender por esta pandemia. Entonces, tú ya sabes que muchos productos que se vencen y que sabes que no se va a vender porque en este momento la gente estaba buscando, en ese momento, marzo y abril, la gente está buscando, qué sé yo, barbijos, alcohol en gel, alimentos, medicamentos, y no así otros productos que podrían quedar obsoletos. Entonces, en ese caso, debiéramos generar también deterioro, la obsolescencia, se estarían venciendo mis productos, ¿sí? La NIC 2 en ese aspecto no te da ese abanico, ¿no? O de dar opciones, pero sí podemos hacer una previsión por la obsolescencia del producto que se pudiera vencer en el mes de marzo. En el caso de aquellas empresas que habrían cerrado el 31 de diciembre, bueno, pues tú no conocías, entonces no tendrías que hacer nada, solo revelar. Ahora, otro aspecto importante que nosotros debemos considerar
con aquellas empresas que han cerrado el 31 de marzo es el siguiente. Si bien el tipo B me dice que solo no implica ajuste, debo hacer una revelación en mis notas. El tipo A me habla que que implica ajuste, ¿sí? Nosotros deberíamos incorporar ajuste, pero eso no significa que deberíamos dejar de revelar. Y en ahí la normativa, tanto la norma local como la norma internacional, no es rica en ese aspecto. Desde la experiencia como auditor y también como procesador de información, si yo tengo un hecho posterior que merece ajuste, incorporo el ajuste. Claro, para incorporar el ajuste yo tengo que ver que cumpla los criterios de la NIC 37, ¿sí? Si no cumple los criterios de la NIC 37, independientemente que haya conocido, puede que yo no merezca ajuste. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la NIC 37, entramos en un escenario. En el escenario de aquellas situaciones que son probables, que son posibles y que son remotas, ¿sí? Si por ahí el hecho que yo he conocido al cierre en marzo es una situación probable, entonces yo deberé ajustar y hacer una revelación. Pero si la situación que se ha presentado en marzo es remota, yo no deberé ni ajustar ni revelar. Pero si la situación que se ha conocido en este mes de marzo es una situación posible, ahí va a jugar mi criterio de auditor. Estoy al medio. Estamos entre probable, posible y remoto. Lo que es remoto, no ajusto ni revelo. Ahora, si estoy en la situación probable, mi recomendación es ajustar, como dice la NIC, y también revelar. Pero si estoy en la situación posible, ahí, bueno, no sé si está muy cerca. Miren, ahí vamos a aplicar la norma americana. La norma internacional maneja 3 criterios. La norma internacional maneja más criterios. Es más rica la norma americana. ¿Qué me dice? La situación probable, ajusto y revelo. Ajusto, dice la norma. Yo recomiendo que revelen también. La situación remota, ¿qué va a pasar? No ajusto ni revelo, porque una situación remota, su certeza es totalmente incierta, que no va a suceder. Pero cuando estoy en una situación posible, juega mucho el criterio del auditor, ¿sí? Entonces, ¿qué debo decir? Esa situación posible que se ha presentado en el mes de marzo, ¿está cerca de probable o esa situación está cerca de remoto? Si está cerca de remoto, yo revelo. Si está esa situación posible cerca de probable, ajusto y revelo. ¿Sí? Eso es lo que yo recomiendo. Bueno, cada uno ya ve la decisión dependiendo de las características del rubro que tendría que hacer el ajuste. ¿Sí? Y otro aspecto que se considera, ¿no? La materialidad de la situación. Entonces, eso es lo que yo quería mostrar en hechos posteriores al cierre, ¿sí? Entonces, he hecho un ejemplo muy ideal para el tema de los hechos que han sucedido después del periodo que se informa. Acá ya entramos y también amerita, ¿sí? Amerita, esta norma se aplica en la contabilización y la información a revelar correspondiente a los hechos posteriores sobre el que se informa. Y nosotros acá aterrizamos en las empresas, de acuerdo al Decreto Supremo 24051, sus cortes, ¿sí? Del 1 de enero al 31 de diciembre, situación que deberá revelarse, empresas que cierran del 1 de abril al 31 de marzo, situaciones que deberán ajustar de acuerdo a las características, ¿sí? Yo escuché a algunos, no, en el caso del 31 de marzo, como ya conocíamos, hay que ajustar. No. Hay que ver la naturaleza y la característica de la provisión, de la contingencia, o de la obsolescencia, o del deterioro del bien. No es que decimos, yo conocía antes del corte, y es un hecho posterior que se ha dilucidado, después del corte, merece ajuste.
Puede haber algunas situaciones que se conocen, pero que seguramente no cumplen las características para ser reconocido, ¿sí? Ojo, recalco, puede que conozcan entre el 20 y 30 de marzo alguna situación, pero no porque lo han conocido y se ha dilucidado. Por decirles, uno de tus clientes, ¿sí? No está vendiendo, tú inmediatamente no puedes castigar, por ahí te dicen, no, evidentemente tengo mis fondos de reserva y te voy a pagar. Entonces, ahí no te corresponde previsionar un deterioro de cuenta, ¿sí? Entonces, eso es muy importante considerar. No es 100% el ajuste, ¿sí? En donde sí es 100% es en el caso de lo que merece revelación. Bueno, no conocía nada al 31 de diciembre, bueno, entonces, y se ha dilucidado después, eso 100% se revela, ¿sí? Luego, entramos a una particularidad y me voy a remontar a lo que sucedió el 31 de diciembre. Yo di el curso el 2 de abril. En entonces solo ataqué yo esta parte del 31 de diciembre. Y no conocías que esto iba a durar abril, mayo y junio, ¿sí? Pero ahora ya estamos en el mes de junio y miren, podemos precisar que es un hecho que merece ajuste de acuerdo a sus características, si lo amerita. Pero ahora me presenta otra situación, aquellas empresas gomeras, castañeras, agrícolas, que cierran el 30 de junio, ¿sí? Se estarían convirtiendo como el hecho del 31 de marzo. ¿Por qué? Porque se conoce. Es más, su último cuatrimestre de las empresas que cierran al 30 de junio están viviendo una época de pandemia alta, ¿sí? Por el otro lado, tenemos las empresas también, esperemos que estas empresas ya no entren a aplicar la NIC 10 porque esperemos que para esa fecha ya haya terminado, ¿sí? Fechas respecto de los cierres. Esto también es muy importante analizar. Nosotros, cuando manejamos los cierres, manejar fechas. Una cosa es la fecha de corte, de cierre, diciembre. Una cosa es la fecha de preparación del 2 de enero al 31 de marzo. Ojo, que yo coloqué aquí al 31 de enero, preparación de los estados financieros, ¿sí? Y encargo de auditoría que puede empezar, inclusive muchas empresas hacen la auditoría a partir del mes de diciembre, ¿sí? Inclusive mucho más antes están preparando la auditoría. Yo entro desde el punto de vista de que el encargo de auditoría lo estaría haciendo del 2 de enero al 31 de marzo, ¿sí? Cosa que yo puedo entrar, sobre todo para presenciar mi recuento de inventarios y todo eso. Luego tenemos la fecha 31 de marzo, la aprobación de los estados financieros y la fecha 29 de abril como máximo tope para el pago, ¿sí? Para el pago del IVA, que eso también fue cambiado, ¿sí? Eso fue cambiado. Pero ese hecho que ha cambiado no afecta ajuste. Al 31 de diciembre ya está cerrado. Ojo, estas fechas que yo estoy manejando, lo estoy manejando desde el punto de vista, uno, del que prepara la información y también desde el punto de vista del revisor, el que está revisando, el que está auditando. ¿Sí? Miren, cambió al 29 de mayo esta fecha con el decreto supremo 4198. Sí, cambió al 29 de mayo por el decreto supremo 4198 del 18 de marzo. Cambiaron, ¿verdad? Y sigue habiendo cambios, ¿sí? Entonces, para considerar los hechos posteriores, se debe entender otra cosa más, que muchas empresas o muchos contadores, sus estados financieros han cerrado en el mes de abril, en el mes de inicios de abril, mediados de abril, ¿sí? Eso no es algo raro, ¿sí? Y tienen toda la posibilidad de incorporar todos los ajustes necesarios. Acá tenemos la gráfica, lo que ya hemos visto del periodo sobre el que se informa. Y miren, esto es lo que hice hace tiempo, pero ahora lo comparé, ¿verdad? Ahí estamos. Es lo mismo que hemos visto, solo un poco más grande. Y entonces entramos a hechos posteriores al examen. Miren, aquí estamos hablando ya desde el punto de vista de la auditoría, que también se presentan hechos. Miren, acá manejamos el 12 de marzo, emergencia nacional, al
Y lo quité la fecha. ¿Por qué lo quité la fecha? Porque hasta ahora no termina, ¿sí? No termina esta situación. Ahora, otro aspecto muy importante, ¿qué debemos considerar? Nosotros en este momento, si bien suena muy lindo como eslogan post-COVID, no es correcto. En este momento no se puede hacer un análisis post-COVID. Muchos están diciendo, haremos el análisis post-COVID. No podemos hacer, porque el post significa posterior, y el COVID hasta ahora no. Podríamos decir un análisis post-cuarentena, pero hasta la cuarentena estamos en una situación dinámica, qué sé yo, rígida, con muchos cambios y todo eso. Entonces, en este momento, tomar una decisión post, ¿sí? No se puede en este momento. Se puede decir un análisis en época de cuarentena, ¿sí? Un análisis en época de COVID, pero no post. Porque es distinto el criterio del análisis cuando ya no tienes la enfermedad, cuando ya no hay el riesgo, ¿sí? Lo que sí se puede hacer son medidas para estar viviendo en esta pandemia, ¿sí? Y eso es muy importante porque se ve a veces por dar un curso o dar una charla, metes la palabra post, está diciendo, bueno, ¿cómo vas a ver? ¿Es mandrake? ¿Tiene una bolita mágica para saber qué se hace después del COVID? No, ¿sí? Inclusive, ¿no? Desde mi punto de vista, no es lo mismo pensar cuando no te ha pasado nada que cuando tú tienes la enfermedad o eres una persona que te podrías haber contagiado. Tu mente cambia totalmente, ¿sí? Y eso también deberíamos evaluar. Bien, acá las definiciones no lo vamos a manejar mucho por el aspecto de, ahí está, lo que hemos visto. Los tipos de ajuste, los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son aquellos eventos ya sean favorables o desfavorables. Ojo, miren, esta palabra es muy importante. No todos los hechos que se vayan a presentar posteriores son desfavorables o son favorables, ¿sí? ¿Por qué? Completaremos que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Puede identificarse de dos tipos, ya. Acá está hablando que no todos los hechos son desfavorables. Yo he enfocado hace un momento desde el punto de vista prácticamente todo desfavorable. Hay situaciones que son favorables, ¿sí? Y en ese aspecto, la norma internacional de contabilidad tampoco prevé, ¿sí? Y nosotros cuando estamos viendo los hechos posteriores, automáticamente lo debemos casar con la NIC 37, la NIF 15 y la NIC 36. ¿Por qué razón? Porque la NIC 37 me habla de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, ¿sí? ¿Qué sucede? Que puede haber un hecho posterior favorable. ¿Cuál sería ese? A ver, yo me voy a acordar y estamos entrando, mañana es San Juan, y recuerdan cuando la empresa, entre comillas, Stege supuestamente había quebrado. En ese momento, ojo que Stege están haciendo fila en este momento por las salchichas. ¿Qué sucede? Sucede que cuando decían la quiebra o estaba entrando en una quiebra, Stege, hace años, habían aparecido muchas empresas. Ahora Stege, bueno, sigue ahí andando. Ese es un hecho favorable para la competencia, ¿sí? Y que el que procesa la información debe revelar. No solamente debe revelar los hechos desfavorables, sino también los favorables. Yo puedo decir en una de mis notas, mi principal cliente ha quebrado, ¿sí? Ya estoy informando. Ese es un hecho posterior desfavorable. Y yo puedo decir también que mi principal cliente o mi principal competencia ha quebrado. Esa es una situación que me favorece, que mi competencia haya quebrado. Eso debo revelar como un hecho posterior, ¿sí? Pero no debo ajustar. ¿A qué quiero llegar? Que los hechos posteriores al cierre favorables normalmente te van a generar una ganancia.
en el momento o en el futuro, pero no se ha realizado. Y por eso es que entro al tema de activos contingentes. La contingencia, todos pensamos que es, qué sé yo, negativo. Hay contingencias favorables, ¿sí? Entonces, cualquier hecho favorable, ¿sí?, que sea de importancia relativa significativa, debiéramos nosotros revelarla. Y no así, jamás ajustar. ¿Por qué? A ver, nosotros tenemos, qué sé yo, miren, y aquí entran dos conceptos, el tema de tenencia y el tema de una especie de ganancia. A ver, nosotros tenemos en este momento un terreno, ¿sí? Estamos en el mes de enero, febrero, un terreno. Y por ahí el terreno no está urbanizado, no tiene agua, no tiene alcantarillado. Y en el mes de febrero instalan el alcantarillado, las calles, todo eso. Tu terreno automáticamente sube de precio. ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Tu terreno que valía $2,000, $3,000 puede duplicarse o triplicarse. Es más, ya hay líneas de transporte y todo lo que tú quieras. ¿Qué va a suceder? Eso es para ti algo favorable. Tú revelas, pero no registras nada, porque no se ha realizado esa subida de precio. ¿Sí? Tal vez en el mercado, ese terreno que valía 3,000 está a $10,000. Tú ya estás feliz. $7,000 he ganado. No. Lo que tú tienes que hacer en ese momento es simplemente revelar como un hecho favorable. ¿Sí? Y esperar hacer un revalúo técnico para darle el valor de ese tu terreno. Y tampoco ahí se va a realizar la ganancia. Se va a realizar seguramente cuando tú vendes o algo así. Miren qué tan importante es profundizar el concepto. Reconocimiento y medición hecho ocurrir después del periodo, los que implican ajuste. Acá me dice los ejemplos, la resolución de un litigio judicial. ¿Sí? Muchas de las empresas tienen sus juicios, sus contingencias. ¿Y qué va a suceder? Que seguramente en ese juicio, en ese litigio, ya tenemos un hecho que me avisan a Corte de Operaciones que prácticamente estamos ganando el juicio. Se puedo hacer. Y se realiza, qué sé yo tengo un fallo en el mes de noviembre, octubre, y se efectiviza el fallo final en el mes de febrero. Yo ya conocía eso en diciembre. Entonces puedo ajustar. Situación de quiebra de un cliente, la venta de inventarios. Se ha presentado un cliente, ¿sí? Entonces yo puedo previsionar, ¿sí? La determinación después del periodo sobre el que se informa del costo de activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa. ¿Sí? Su realización se refiere a esto. La determinación del importe de la participación en las ganancias netas de los pagos por incentivos. Estamos hablando de ganancias. Siempre que se haya realizado. Ojo, siempre que se haya realizado. Yo conocía una situación en diciembre y se ha realizado en el mes de enero. Se ha realizado. Entonces sí puedo reconocerlo. Ya no voy a hacer una cuenta de gasto contra una cuenta de provisión. Voy a hacer un derecho de cobro con un ingreso realizado. El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos. ¿Sí? Ahí entramos a la NIC 8. ¿Sí? ¿Cómo se van casando? Se van casando y decimos, cualquier hecho posterior que yo haya conocido en el mes de enero, febrero, marzo, un error que afecta, ojo, yo entiendo, y aquí hay que precisar esto, ¿sí? Aquí hay que precisar, ¿por qué razón? Un ratito, a ver, esto vamos a... Esto lo vamos a resaltar, a ver, ¿qué quiere decir? El descubrimiento de fraudes. Cualquier fraude, ¿sí?
Evidentemente, tú no conoces el fraude en el año que informas. Podrías conocerlo y se resuelve ese año. Pero mira aquí, el descubrimiento de fraude o errores. Estamos hablando de errores y de irregularidades que demuestren que los estados financieros eran incorrectos. Tú identificas, descubres ese error o ese fraude en el mes de febrero, marzo, ¿sí? Que hacen que tu información esté incorrecta de la gestión anterior, incorporas ajuste, ¿sí? Ese tipo de situaciones. Ahora, incorporas ajuste y ahí te apegas, ¿no? La NIC 10, ¿qué te dice? O la NIC 8 te dice errores, ajustar desde el periodo que corresponde. O sea, hasta lo más antiquísimo. Bien. Entonces, este aspecto, por ejemplo, que yo lo he colocado en este momento, no tiene la norma contable número 2. ¿Sí? No tiene. Esa es la riqueza, o claro, es más completa la NIC 10 y además que es actual, ¿no? Vamos acá, reconocimiento y medición de hechos posteriores que no implican ajuste. ¿Sí? Un ejemplo, dice acá, es la reducción en el valor de mercado de las inversiones ocurridas entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. La caída del valor de mercado no está normalmente relacionada con las condiciones de las inversiones al final del periodo sobre el que se informa, sino que refleja circunstancias acaecidas en el periodo siguiente. Por tanto, la entidad no ajustará los importes previamente reconocidos en sus estados financieros para estas inversiones. De forma similar, la entidad no actualizará los importes revelados sobre las inversiones hasta el final del periodo sobre el que se informa, aunque pudiera ser necesario revelar información adicional en función de lo establecido en el párrafo 21. A ver, ¿qué significa esto? Nosotros comprendemos de esta situación que yo tenía inversiones que tenían un valor, ¿sí? Que se cotizaban en bolsa, y al 31 de diciembre, ¿sí? Mis acciones cotizaban, qué sé yo, $100. Y para el mes de enero, febrero, que estoy haciendo mis reports, en el mes de marzo caen las acciones, ¿sí? Mis acciones ya no valen 100, valen 10. Y es lo que ha sucedido con la caída del barril, del petróleo. Yo al 31 de diciembre desconocía de ese hecho, desconocía. Y viene por todo este problema mundial de sanitario, ha tenido muchos efectos en los negocios, en las empresas, de tal forma que ese tipo de situaciones no merecen ser ajustadas y debieran ser reveladas. Ahora, ¿cuándo debieran ser el ajuste? Eso hay que entenderlo. La entidad no actualizará los importes revelados sobre las inversiones hasta el final del periodo sobre el que se informa. ¿Qué significa? Acá. Al 31 de diciembre del 2019 mis acciones valen 100. ¿Sí? Muy bien. Viene en marzo y mis acciones valen 10, qué sé yo, 90, 80, 70 dólares. Baja. Yo debo revelar, sí, podría revelarme, Senani. Revelo como un hecho posterior que han caído las acciones. Ya. Pero esas mis acciones que valían 100 a corte de operaciones, ahora estoy en el año 20, ha caído a 60, 70 dólares. ¿Podría ajustar? Sí, pero en el año 2020. Eso me dice. Hasta el final del periodo sobre el que se informa, aunque pudiera ser necesario revelar información adicional. Estoy en la obligación de ajustar en el año corriente, que no tenga efecto al año anterior. Eso me quiere decir esta parte. ¿Qué sucede acá con los dividendos? Si se acordase la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión, los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existe obligación en este momento. Estos dividendos se revelarán. ¿Sí? Eso es correcto, ¿no? Si no he dicho que voy a pagar, no tengo por qué estar reconociendo. Es más, está sujeto a la aprobación de la información financiera. La hipótesis de negocio en marcha, hemos explicado eso hace un momento con el tema del dictamen y con el tema que la hipótesis en marcha debe ser tanto para el que procesa y como para el examina.
Si el que procesa lo ha hecho de una forma adecuada, entonces para el auditor va a ser simplemente un párrafo de énfasis. Pero si el contador, el que ha procesado, no ha revelado en las notas esa hipótesis de negocio en marcha, el auditor deberá calificar, ¿sí? Y aquí están todos los aspectos de revelación, ¿sí? Que se deben manejar en esta norma. A ver, ¿qué tenemos acá? Hay que describir la naturaleza del evento y una estimación de sus efectos financieros o un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar la estimación. Sí, tiene que ser nuestra revelación muy completa. Tenemos acá un ejemplo de notas. Sí. Acá está, miren, una combinación. Hechos que no implican ajuste, pero que deben revelarse. Dice acá una combinación de negocio importante que haya tenido lugar después. Bueno, si tú has hecho una fusión, has hecho una transformación, que por absorción, por compraventa, lo que fuese, lo has hecho después. No merece ajuste. El anuncio de un plan para discontinuar definitivamente una operación. Tú dices, no, en el año posterior dices, vamos a cerrar esta sucursal, esta agencia, revelas las compras de activos significativos, la clasificación de activos como mantenidos para la venta. Puedes comprar un activo muy sustancial, pero eso es para este año. Y puedes revelar la destrucción por incendio de una planta. Eso también es la norma contable 2 de producción después del periodo sobre el que se informa. Sí, puede ocurrir un siniestro en una de tus plantas, tampoco ajustes. El anuncio o el comienzo de ejecución de una reestructuración importante, hay que considerar las características del anexo 37. Transacciones importantes realizadas o potenciales con acciones ordinarias después del periodo sobre el que se informa. Aquí viene ganancia por acción. Todo ese tipo de situaciones debemos revelar. Hechos que no implican ajuste, pero que ahí están. Pero que deben revelar las variaciones anormales grandes después del periodo sobre el que se informa, en los precios, cualquier caída de precios, las variaciones en las tasas impositivas, puede que salga un nuevo mandato. Todo lo que ha sucedido después con el COVID debe revelarse, la aceptación de compromisos pasivos contingentes de cierta importancia, otorgar garantías, el inicio de litigios importantes. A ver, nosotros podemos generar una demanda en el mes de enero, febrero, en el año posterior. Eso debiéramos revelar. Es un hecho posterior, ¿sí? Que va a tener efecto en esa información, sí, pero de forma posterior. Acá hay que tomar en cuenta esto, muy importante, cuando hacemos un análisis en la empresa, efecto e incidencia. Efecto, cosa producido por una causa, ¿sí? Impresión producida en el ánimo. Incidencia, cosa que se produce en el transcurso de un asunto, ¿sí? Influencia de determinada cosa en un asunto o efecto. La palabra adecuada es incidencias del COVID, no efecto. Acá vemos el COVID ha tenido efecto en la empresa, perdón, en la economía mundial y también en la empresa. Ese es el efecto. Ahora, muchos de los efectos en la empresa han incidido en los estados financieros, ¿sí? Han incidido. ¿Que debo revelar o que debo ajustar? ¿Sí? Después los registros contables no han cambiado. ¿Que hacía más transacciones? Sí, ahora seguramente menos porque no he vendido. ¿Que no he pagado más impuestos? Sí, son incidencias. Tu registro contable como tal no ha cambiado. Y eso debemos comprenderlo de esa forma, ¿no? Porque efecto, esto no tiene lugar con tu reconocimiento contable. No han cambiado las cuentas. Harás más operaciones o harás menos, dependiendo del rubro o el negocio que es. Ahí está el efecto en el juego completo, en las notas básicamente. Y acá vemos algunas incidencias, quiebra de negocio, la empresa, no a la contabilidad.
despido del personal en las empresas, reducción de producción de bienes. Muchas empresas han aumentado su stock de producción y otras han disminuido y otras ni producen ya y otras ni dan servicio. Incertidumbre en negocio en marcha, incremento de la cartera en mora, muchas empresas, la banca entró en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo lo están manejando la mora? Ese es otro tema. Incumplimiento de deberes. Se ha incumplido. Muchas empresas han llegado a incumplir, ¿sí? Independientemente que hayan ampliado los plazos. Puede ser que hayan cumplido, pero con los pagos ya es otro tema, ¿no? No han pagado. Interrupción de cierre, eso sí, eso sí es efecto. No se ha podido cerrar adecuadamente la información. Ahí sí, cuando estoy procesando, ahí he tenido un efecto. Un efecto, no es incidencia. No he podido hacer mis recuentos, no he podido armar mis juegos, saben que hacemos ajustes, todo ha sido en línea y muchas veces hay que ver documentación. El RSIVA se ha distorsionado, sí, porque hasta las medidas tributarias, ¿qué hago con mi RSIVA? No han presentado el formulario 110. Voy a esperar cómo declaro, ¿les detengo o no les detengo? Si no les detengo, me entregará facturas después para regularizar. Es un tema que sigue vigente. Medidas gubernamentales. El gobierno ha dictado muchas medidas, coherentes, incoherentes, de todo, ¿no? Pero también hay que ponernos en su lugar. Disminución en el rendimiento financiero. Eso es todos los efectos que tiene en la empresa. Ahí está todo el marco normativo, ¿sí? Todo lo que ha sucedido, miren, el 31 de diciembre, 31 no se tiene nada, ahora no se tiene al 31 de marzo y les han ampliado plazo, auditoría financiera, punto de dictamen, negocio en marcha, pasado de énfasis o salvedad, lo que indicaba, auditoría financiera, encargo de trabajos demorados, incertidumbre en el caso del RSIVA, declaraciones de febrero, IVA y T, y a la fecha multas, intereses. Si no hay multas es porque nos han dado las ampliaciones, ¿sí? Recursos, falta de liquidez, presupuesto, modificaciones obligatorias, todo el presupuesto tiene alteraciones, hay ahorro y desahorro en algunas cuentas, partidas, farmacias, rendimiento alto, miren, hay para algunas empresas muy bien, negocios, oportunidad de diversificación de productos. Son incidencias. Y acá, ejemplo de reconocimiento contable por la quiebra, ¿sí? Pérdida por cuentas por cobrar, previsión por cuentas por cobrar. Bajo la normativa local, bajo la NIC, pérdida por deterioro y una previsión, ¿sí? Disposiciones que se han emitido en el país. Todas estas disposiciones que se han emitido, yo debiera incorporar en mis notas, ¿sí? No va a pasar que un auditor, el que esté fiscalizando, que esté revisando, no se acuerde de todo lo que ha pasado. Es importante tener todas las normativas en cronología hasta la fecha de hoy que puedan ser incorporadas en tus notas. Acá tenemos un ejemplo de revelación. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Miren acá, hicimos esta nota. Esta nota yo lo hice el 2 de abril, ¿sí? En fecha 12 de marzo del 2020 se emitió el Decreto Supremo 4179, que en su artículo 1 objeto indica: el presente decreto tiene por objeto declarar situación de emergencia nacional por la presencia del brote del coronavirus, COVID-19 y otros eventos adversos. En fecha 13 de marzo, de acuerdo al decreto, se decreta, artículo 1, objeto: el presente Decreto Supremo tiene por objeto disponer la suspensión de vuelos directos, eso es para la línea de negocios. Miren, suspensión de vuelos directos desde y hacia Europa. Se suspende de manera temporal los vuelos directos desde y hacia Europa a partir del 14 de marzo. Ojo, y seguimos en eso. Vamos resumiendo. En fecha 16 de marzo del 2020 se ha sancionado el Decreto Supremo 4192, que en sus partes más sustanciales describe: el presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer medidas de prevención y mantención para la emergencia nacional. Continuamos con la nota. Lo puse en nota 23. Miren, el horario continuo, la prohibición de reuniones, la prohibición de actividades.
Estas situaciones no han permitido efectuar las actividades de forma normal y regular a la entidad, dando lugar a que los ingresos y producción disminuyan de forma sustancial en el mes de marzo, abril, y en este caso puedo colocar mayo y junio, lo que podría generar no cumplir las metas previstas en el POA. ¿Sí? Ahora puede haber otro tipo de notas más dependiendo de las circunstancias. Asimismo, obligaciones tributarias laborales y créditos otorgados no se han honrado ni cobrado en los plazos establecidos. Se ha reducido el personal de planta debido a la cuarentena establecido por el gobierno. Varios de los procedimientos de control interno no han sido cumplidos a consecuencia de las medidas gubernamentales citadas en esta nota. Es importante que nosotros al procesar la información ya estamos informando eso, para el auditor sobre todo. Yo como auditor también recomiendo, ¿no? Ese aspecto no lo han incumplido muchos procedimientos porque quieren, sino por la situación. Finalmente, indicar que esta revelación se hace en base a la hipótesis de negocio en marcha. ¿Qué significa eso? Que la empresa, pese a todas esas adversidades, tiene proyección. ¿Sí? Significa que la empresa no está vulnerando, que todavía está bien. ¿Sí? Eso quiere decir. Finalmente, indicar que esta revelación se hace en base a que la empresa tiene proyección futura. ¿Sí? Y esto es lo que vimos hace un momento. Bien, entonces ahora vamos a cerrar este aspecto. Cuando cerremos el ejercicio completo para cerrar este ciclo de información financiera, también vamos a incorporar algún ajuste y alguna revelación para que el caso sea completo. ¿Sí? Entonces, eso era lo que quería tocar el tema. La parte de algún ajuste que se va a incorporar va a ser básicamente en ese ejercicio que lo vamos a elaborar y que a su vez va a merecer seguramente algún ajuste y alguna revelación. ¿Sí? Ya, ahora vamos a entrar a este aspecto del ejercicio que habíamos mandado. ¿Sí? Un ratito, por favor. Acá vamos a tener el ejercicio. Bien, habíamos mandado este ejercicio para ver una parte práctica sobre el impuesto al valor agregado. ¿Sí? Ahí estamos hablando de este ejercicio que nos habla qué comportamiento vamos a tener para el valor agregado. Y me voy a ir a mi documento de Excel para elaborar el ejercicio. Sí, y para ganar siempre tiempo, siempre hacemos ya con una plancha todo preparado para ganar y efectivizar tiempo. Yo tengo aquí en mi otro equipo el ejercicio, la transacción. También habíamos mandado el documento y me dice acá transacciones financieras, compensación del impuesto al valor agregado. Me habla de fechas del 31 de agosto y todas esas transacciones me dice efectuar las transacciones respectivas para la compensación. Entonces acá tenemos 3 casos de acuerdo al ejercicio. Aquí está el caso 1. Todos los casos están acá. ¿Sí? Y comenzamos a resolverlo. Me dice, 15 de septiembre del 2019 se compra un mueble por 12,500, ¿sí? Vayamos, primero, antes de esto, me dice el ejercicio 31 de agosto del 2019. Yo voy a ir acá. Dice, se tiene un saldo en el libro mayor de crédito fiscal IVA de 3,500. ¿Sí? Eso tenemos, ¿verdad? Tenemos 3,500. Ahora,
Viene transacciones, eso es del 31 de agosto. El 15 de septiembre se compra un mueble. Nosotros acá vamos a debitar la cuenta muebles y enseres de oficina. Hay una factura, crédito fiscal, IVA. Siempre abonamos caja y o bancos. Estoy comprando el mueble por bolivianos 12.500. Salida de dinero. ¿Sí? 12.500. Siempre manejamos el 0.87. Aquí el objetivo es ver la compensación. Ahí está. Entonces, automáticamente voy a generar un crédito fiscal en fecha 15 de septiembre. Voy acá y digo 15 de septiembre del 19, 1.625 mi crédito fiscal por la compra del mueble. Fecha 20 de septiembre, se compra mercadería por 8.000 según factura al crédito. Acá coloco inventarios, crédito fiscal, guión IVA y abono, caja y o bancos. Estoy comprando por, no, es al crédito. Cuentas por pagar. Estoy comprando en bolivianos 8.000. Manejo siempre su 87 y manejo su 13. ¿Sí? 1.040. ¿Esto qué fecha es? 20 de septiembre del 2019. Estoy debitando la suma de 1.040. Así trabajo a mi sistema, ¿no? Automáticamente lleva. Ojo, acá es cuentas por pagar, es una compra al crédito. Desde el punto de la legislación, se ha perfeccionado la venta con la transmisión del dominio de bien. 25 de septiembre se efectúa una venta al crédito por bolivianos 22.000, según factura. Sí, hemos vendido por 22.000. Ahí está. El 13% hemos vendido. Ahora genero mi pasivo, 2.860. 2.860. ¿Qué viene el 25 de septiembre? Vamos a generar seguramente su IT. No tengo el costo. Ahí está, IT por pagar. Manejamos el 3%. No estoy manejando sobre el 87%, por favor. Sí. Eso ya seguramente va a volver después de eso. Su 87 a su normalidad. Ahí está. Luego tenemos 5 de octubre. Se efectúa una venta al contado por 15.000. Es al contado. Caja y o bancos. Ventas. Hemos vendido por 15.000. 15.000 bolivianos.
Ahí está. 13 de octubre. Debo efectuar el mantenimiento. ¿Qué me dice la transacción? Se efectúa la compensación del impuesto al valor agregado. Si el saldo es a favor del fisco, deberá pagarse con un cheque del Banco Visa. También se paga el impuesto a las transacciones del mes de septiembre. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a manejar, primero, tengo que pagar este impuesto. ¿Sí? Primero llevar esta venta, no lleve esta venta. Se efectúa una venta por 15,000. 1,950 voy a tener acá. ¿Sí? Ahí hay una venta. ¿Sí? Todo está. ¿Qué tenemos? Lo primero que yo debo hacer antes, miren, mi vencimiento seguramente de mi impuesto del mes de septiembre, voy a entender que mi número de identificación tributaria es el 0. Entonces mi plazo máximo es el 13. Ojo, yo puedo pagar máximo el 13, el 12, puedo pagar el 12, 11, 10, cualquier fecha anterior al 13. Ya después es con multas, incumplimiento y todo eso. Lo primero que debo hacer en este caso es, yo tengo acá lo siguiente. Yo me fijo en mi libro mayor y tengo esto. Un saldo del mes de agosto de 3,500. Ese saldo yo debo actualizar o debo hacer su mantenimiento de valor. ¿Sí? Entonces voy a ir, yo tengo 31 de agosto, 3,500. ¿Sí? Voy acá, hago el asiento por el mantenimiento de valor. Crédito fiscal guión IVA contra mantenimiento de valor. ¿Cuánto? ¿Sí? Me dice el ejercicio que es 3,500. Yo debo calcular, ¿sí? Para su mantenimiento de valor, yo tengo acá la UFB, ¿sí? De la fecha del 31 de agosto y la UFB de la fecha que estoy haciendo mi liquidación. Si yo voy a tener lo siguiente, 3,500, actualizo, ¿no? 3,500 dividido en la UFB anterior por la UFB de esa fecha. ¿Qué estoy tomando? Estoy tomando la UFB del 31 de agosto y lo estoy haciendo el mantenimiento de valor hasta la fecha que pago, ¿sí? Y me sale 3,508. Entiendo que hay un incremento, ¿sí? ¿De cuánto? De 8. Ahí está, prácticamente 9, porque en impuesto no hay decimales, los redondeamos a 9, ¿sí? Eso yo tendría acá, por mantenimiento de valor. Y eso es lo que yo tengo en este momento de crédito. Y yo, todo esto tengo que comparar con este. Esto es mi saldo que arrastró todo septiembre y esto es el mantenimiento de valor. ¿Sí? Y yo tengo que compensar con el mes que corresponde, septiembre. Este es 19,500, que lo estoy colocando en color amarillo, no entra porque eso es para el siguiente mes, puesto que esto fue una venta del mes de octubre. Entonces, ¿qué voy a tener? Que yo tengo crédito fiscal acumulado 6,000 y débito fiscal 2,860. Es más mi crédito fiscal respecto a mi débito. Entonces voy a ir acá. Es 2,860 mi deuda. 2,860. Acá tenemos. Y ahí primero hago la compensación, que me salió 9. Ahí está 9. Y acá hago el pago. Débito fiscal guión IVA. Me alcanza mi crédito. ¿Sí? Establecimos la suma de
2.860. Ahí está. Ahí está el débito que yo he pagado, mi obligación. ¿Sí? Está compensado. Ahora, aquí hay un aspecto importante. Se ha hablado mucho del impuesto del IVA efectivamente pagado. No hay una disposición legal a la fecha que diga explícitamente qué es un IVA efectivamente pagado. ¿Sí? No hay. Lo que está haciendo la administración tributaria es hacer una analogía al IVA efectivamente pagado. ¿Sí? Porque el IVA tiene dos opciones. O pago en dinero, perdón, el IVA, ¿verdad? O pago en dinero. Ahora me entra para el IT. Ese IVA me sirve para compensar al IT. Y el IT tiene dos escenarios. El IT o lo pago en dinero o lo compenso con el IVA, ¿verdad? No hay más opciones. Entonces usted dice que será el IVA efectivamente pagado, lo hacen analogía al IT efectivamente pagado. ¿Sí? Eso no corresponde. ¿Ya? O sea, en ahí hay un vacío. Puede que tengas razón impuestos, que ese es un tema, pero desde mi percepción y la esencia de los pagos, no. Un pasivo, este débito fiscal es un pasivo. Y la doctrina, ¿qué me dice? ¿Cómo extingues una obligación? Se extingue pagando, ¿sí? Pagando con crédito, lo que ustedes llaman compensar, lo que yo llamo compensar. Pagando con títulos valores, eso es pagar. Si yo no he pagado en dinero, eso no es pagar. Si nosotros fuéramos a la Corte Suprema, desde luego que sí nos daría la razón. Y eso habría que pelear. Ahí está. Luego tenemos el caso del IT. IT por pagar contra caja y bancos. Eso sí, para mes el ejercicio, también se paga el impuesto a las transacciones del mes de septiembre. Caja y o bancos. El que voy a ir acá era ¿cuánto? 660. Solo pago del mes de septiembre. No pago del otro mes, ojo. Ahí está. A ver, ahí, por favor, no sé, vamos a habilitar los micrófonos. No sé si tienen ahí alguna pregunta, por favor. ¿Me escuchan? ¿No tienen ninguna pregunta? Está habilitados sus micrófonos. ¿Alguien tiene alguna consulta del IVA, por favor, o de los hechos posteriores? ¿Nadie? Hola, licenciado, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. ¿Cómo está? Un favorcito. Generalmente en la empresa yo he visto que nosotros realizamos primero la compensación entre el crédito y débito fiscal cada 31 de marzo o cada 31 de mes, por ejemplo, y solamente realizamos el mantenimiento de valor en el momento en que nos toca hacer la liquidación de impuestos, o sea, en su vencimiento según la terminación del NIT. ¿Eso Sí, estaría correcto, licenciado? sí, está perfecto. Lo que dice es lo mismo. A ver, si nosotros analizamos, mira, esto es lo que me ha quedado a fin de mes. Seguramente ese fin de mes yo he generado el saldo. O sea, para el tema de la actualización hay que tener mucho cuidado. Miren, yo tengo en el mes de agosto, para el ejemplo que yo tengo, yo puedo tener débitos y créditos fiscales, ¿sí? Yo debo generar para mi actualización un corte. Si bien muchas de las personas compensan el día que lo van a pagar, el día de su vencimiento,
pero el mantenimiento del saldo es mensual, ¿sí? Seguramente muchos, ¿qué práctica hacen? Que van a pagar seguramente del mes de agosto, ¿sí? El impuesto del mes de agosto, lo pagan por ahí el 14 de septiembre. Entonces, otros actualizan del 14 de septiembre hasta el siguiente mes si tienes un saldo a favor. Ese tu saldo a favor se ha generado a corte de mes, ¿sí? Independientemente que la transacción de compensación o pago lo hagas, qué sé yo, el 10, 12, 13, 14. Porque tú vas a generar el saldo a fin de mes, ¿sí? Inclusive no vas a mezclar estos saldos. Acá tú puedes generar, qué sé yo, a ver, en este aspecto, a ver, ¿qué puede ser? Esto lo voy a hacer. Voy a cortar y lo voy a colocar acá. ¿Sí? Así. ¿Qué puede pasar? Que yo puedo tener acá, hipotéticamente, un 5 de octubre del 2019. ¿Sí? Y puede ser 1200, qué sé yo. Ahí está. Esto, sí, por revelación yo, por tener un buen control, no tengo que mezclarlo, ¿no ve? Entonces, es mejor compensar siempre a fin de mes. No hacerlo como siempre lo hacen a última hora, ¿no? El día que pagan. Todos normalmente hacen, la gran mayoría, no todos, ¿no? El último día. Pero a efectos de hacer el mantenimiento de valor, se toma el último día del mes. Porque ha sido dentro de este mes que te ha salido a favor. ¿Sí? No sé si me dejo entender, por favor. Sí, está bien, licenciado. Muchas gracias. Sí. Esa es la mecánica para hacer el mantenimiento de valor. Porque, ¿qué fecha tomarías? No vas a tomar, qué sé yo, por ahí tu crédito fiscal se ha generado el 26 de agosto. No vas a tomar esa fecha. Tenemos una resolución que te dice tomar del corte de mes. Y tomas del corte de mes. Por eso yo he tomado este saldo que corresponde al mes de agosto. Y ese saldo actualizo ¿hasta cuándo? Hasta la fecha que yo pago. Porque hasta esa fecha va creciendo mi saldo. Y por eso lo actualicé. Tomé acá. Yo tomé aquí la fecha, el de pago. Hemos pagado el IT o hemos compensado ¿cuándo? Hemos compensado en el mes de, el 13 de octubre hemos compensado. Entonces yo estoy tomando la actualización en la UFB del 31 de agosto del 2019 y la UFB del, en este caso, del 13 de octubre del 2019. Si yo estuviese pagando, compensando, a esa fecha haría yo. ¿Sí? A esa fecha haría. Bien, entramos, si no hay alguna otra pregunta, entramos a este caso 2. ¿Sí? ¿Qué me dice? El caso 2, acá también, para guiarme bien, vamos a manejar. Yo en el ejercicio que les mandé, presenté un libro mayor esquemático, ¿sí? Y voy a transcribirlo ese mayor esquemático. Me dice compensar el impuesto al valor agregado. Y ahí tengo del 1 de mayo, acá está así. 1 de mayo del 2019. Ojo, ese es mi saldo del mes anterior. Estaríamos diciendo el 30 de abril. ¿Sí? Ese es mi saldo. Me dice en el ejercicio 5,000. Luego tengo un débito del 10 de mayo. Ya está mi mayor esquemático, 2,600, me dice. Me habla del 25 de mayo. 3,900. Y tengo del 5 de junio. El 5 de junio es 5,200. Acá podemos ver que esto es lo que yo voy a compensar. ¿Sí? Me voy al débito fiscal. El débito fiscal me dice
que tengo 1.300 que corresponde ¿a qué fecha? Corresponde al 11 de mayo. Tengo 10.400. ¿A qué fecha? Al 24 de mayo. Y tengo 3.900. ¿A qué fecha? Al 2 de junio. Ahí está. Entonces, lo que está marcado con ese color celeste, ¿sí? Lo que está marcado con el color celeste es lo que yo voy a compensar el mes de mayo, ¿sí? Ahí está, con el mes de mayo. Nada más. Y me dice el ejercicio, efectuar la compensación del IVA en fecha 20 de junio, ¿sí? Si establece saldo a favor del fisco, realizar el pago con cheque. Si es el saldo a favor del contribuyente, mantener el saldo para el siguiente mes. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? También debiera actualizar, ¿verdad? También debiera actualizar. Estamos en este caso 2. Yo debería hacer mi mantenimiento de valor, ¿verdad? Voy a tener lo siguiente. Dice, efectuar la compensación del IVA en fecha 20 de junio. Si establece saldo a favor del fisco, realizar el pago con cheque. Ahí está. Vamos a ver. ¿Sí? Aquí está. Lo que debo hacer primero, ¿qué es? Hacer el mantenimiento de valor. Crédito fiscal, guión IVA, abono, mantenimiento de valor. Sí, yo tengo que actualizar el 5.000. Y eso debe ser del, tomo estas UFBs. 5.000, ya lo tengo listo, los 5.000. Voy a tener 5.000 dividido en la UFB anterior por la actual, ¿verdad? A la fecha que estoy haciendo. Y tengo 5.004. Tengo un incremento de 4. ¿Sí? 4 estoy actualizando acá. Entonces mi crédito fiscal IVA ha aumentado en 4 por mantenimiento. Aquí yo voy a tener 4. Ahí está. Tengo 4. Pero esto sí también entra para la compensación porque corresponde a eso. Esto me sirve para el siguiente mes. Por eso me estoy marcando. 20 de junio. ¿Qué tengo el 20 de junio? Pagar. ¿Sí? Voy a ver mi débito fiscal IVA. Mi débito fiscal guión IVA. ¿Cuánto es? Tengo acá 1.300 más 10.400. 11.700. Eso debo pagar. Ahora voy a ver si me alcanza. ¿Me alcanza? O he copiado mal. A ver. 5.000, 2.600, 3.900. Tengo 11.500. Entonces, acá tengo crédito fiscal IVA. Crédito fiscal guión IVA. Voy a tener, ¿qué cosa? Voy a tener los 5.000 más los 2.600 más los 3.904. ¿Sí? 11.504. Me falta. Entonces ahí voy a abonar. Siempre pagamos en efectivo, ¿verdad? Inclusive sacamos cheque y lo hacemos cambiar. La diferencia. Esto menos esto. Y ahí está. ¿Sí? Tenía que pagar 200 si no hacía este mantenimiento. Miren, no estoy considerando esto. Ese es crédito para el otro mes. Así este mantenimiento lo genere en esta fecha 20 de junio, corresponde a este periodo. ¿Y esto por qué hacemos este asiento? Porque a veces pareciera irrelevante. Cuando son cifras grandes, ayuda mucho. Y además me ayuda a preparar mi
mi formulario, ¿no? El formulario 200 para el envío, porque hago mis mantenimientos de valor. No sé si tienen ahí alguna pregunta, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Nada? Licenciado, buenas tardes. Sí, mande. Licenciado, mi consulta va relacionada en que si hacemos el asiento de compensación a fin de mes, a este caso al 31 de mayo, Sí. el saldo del crédito fiscal va a reflejar cero. Entonces, ¿aplicaría hacer la actualización? A ver, a ver. A ver, vamos a ver. Tú tienes que tener tu política. A ver, la compensación, normalmente, a ver, tú llegas a fin de año, vas a hacer, lo dejas. Hay dos formas. A ver, podemos compensar y no compensar. ¿Sí? A ver, aquí vamos a buscar un archivito que tengo. Un ratito. Ya, acá cuando compensamos, esta es nuestra naturaleza, ¿verdad? Yo puedo tener mi crédito fiscal a fin de mes y ese es mi débito fiscal, ¿sí? ¿Y eso qué me va a generar? Yo puedo manejar así también, ¿verdad? Manejar mi librito, mi control del IVA. Es lo mismo que esto, mi crédito y mi débito. Mi crédito aquí está en el debe, uno solo. En este caso, yo tengo un saldo deudor. Si es saldo deudor, es a favor del contribuyente. ¿Sí? O si quieren, si mi crédito fiscal es mayor a mi débito, yo tengo saldo a favor del contribuyente. El otro escenario, ¿cuál es? Que mi crédito fiscal IVA es 4.500 y mi otro saldo es 7.500, el débito. En este caso, yo voy igualito aquí, hago mi libro mayor solo del IVA, uno solo. ¿Y qué voy a tener? Un saldo acreedor. Y si el saldo es acreedor, es porque el débito fiscal IVA es mayor que mi crédito. Entonces tengo saldo a favor del fisco. ¿Sí? Ese es el tratamiento que hacemos siempre, cada fin de mes. Ahora, si tú quieres hacerlo fin de mes, si tú quieres hacerlo el día que estés pagando, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero lo correcto es, digamos, que cada fin tú tengas. Pero ¿qué va a pasar? Perderías unos días, ¿no? Porque para hacer el mantenimiento de valor, si tú lo haces a fin de mes, no te conviene. Tendrías que ser el 12, 3, 4, 5, 6, 7, el día que pagas el mantenimiento. ¿Me dejo entender? O sea, a fin de mes no hay ningún problema. O que lo hagas el 12, 13. Porque igual tú vas a pagar ¿cuándo? Vas a pagar cuando te toque tu formulario o por ahí tu política es pagar días antes. No te va a afectar en nada. Acá no pierdes. O sea, no tienes que perder dinero por mantenimiento. Esa es la idea. Lo hagas a fin de mes o lo hagas el día que estés pagando, no tienes que perder. ¿Sí? Y si tú haces a fin de mes, pero tus pagos lo haces, qué sé yo, el 10 y el 11, a esa fecha haces el mantenimiento. ¿Por qué? Porque estarías perdiendo 7 días. Y cada día siempre está subiendo, medio punto está subiendo. No sé si me dejo entender, por favor. Está bien, Nick, gracias. ¿Sí? Entonces, ese tratamiento le damos. Ahora, muchas veces cuando se ve, cuando nosotros en el aspecto tributario, ¿qué manejamos? Cuando nos fiscalizan, siempre no te van a observar si tus créditos, si tus mantenimientos a favor no has gastado.
Lo que sí te van a revisar es tus mantenimientos de tu débito fiscal IVA, ¿sí? Eso sí te van a fiscalizar. Este no, porque es a favor del contribuyente. Es como las resoluciones, ¿no? Cuando tú rectificas, si es a favor del fisco, lo haces directo. Pero cuando tú quieres rectificar un formulario, es a favor del contribuyente, tienes que hacer tu trámite, ¿no ve? Lo mismo pasa acá. Si el mantenimiento de valor es algo que te favorece, impuestos no se va a fijar. Pero si el mantenimiento es a favor del fisco, es otro tema. ¿Sí? Bien, entonces ya nos falta solamente esta partecita. Ahí está. El caso 3. Dice, en fecha 23 de julio del 2019 se efectuó una compra por bolivianos 8.000 al contado. En el mismo día se vendió por 10.000 al contado. Las dos transacciones con sus respectivas facturas. Se debe considerar que se tiene un saldo de crédito fiscal IVA de 250 del mes anterior. Esto por si acaso, como estamos por hacer una prueba, una evaluación, ¿sí? Vamos a plantear algunos casitos así, va a ser la mitad teórico y la mitad práctico. Entonces, en los casitos va a entrar así más o menos, ¿ya? No un ejercicio extenso para resolver, sino alguna situación como esta. Esta puede ser una pregunta corta de la prueba final que me han sugerido que haga, ¿verdad? Entonces acá me dice que yo haga, se ha comprado. Entonces, yo tengo acá 250. Entonces, tengo que hacer igualito, miren. Crédito fiscal guión IVA contra mantenimiento de valor. Ahora, acá estoy tomando, miren, la UFB, sí, estoy tomando de junio y la UFB del 20 de agosto, ¿sí? Esta UFB es de junio y es la de agosto. Acá yo voy a tener, ¿qué cosa? Tengo 250 mi saldo del mes de junio, ¿sí? Ya con la fórmula me sale 251. Me estoy actualizando un bolivianito. ¿Sí? Esto tiene que guardar consistencia con tu formulario. Tu libro mayor de crédito fiscal IVA debe ser idéntico que tus declaraciones. Vamos. Ahora sí. Pago mi débito. Mi débito es 10.000. Acá yo voy a colocar débito fiscal guión IVA. Perdón. Coloco 10.000 fue. Directamente lo estoy haciendo. Tengo mi crédito fiscal guión IVA, que era 8.000. ¿Sí? Por 0.13. Ahí está. He sacado de 10.000 y he sacado de 8.000 de la compra directamente. Y aquí abono, ojo, esto no sería 1.040, sería 1.041 más mi actualización. Y abono caja y o bancos. ¿Sí? 1.300 menos 1.041. Ahí está. ¿Verdad? Este unito me afectaba para hacer cuánto sale mi pago. Sí, para eso hice. Y así algunas cortitas van a ser para algunas transacciones que en la evaluación que vamos a tomar. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. No hay preguntas. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, esa sería la solución del caso que hemos mandado. Hemos visto el tema de
los hechos subsecuentes y el tema de las compensaciones. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Está activado su micrófono, por favor. Licenciado, buenas tardes. ¿Me Sí, escucha? dígame. Licenciado, yo tengo una consulta. En el caso, digamos que, como ya lo decía en este caso, que tenga saldo a favor del contribuyente, eso es acumulativo, ¿verdad? Y se puede utilizar para, en este caso, para otra compensación. Claro. Sí, mira, acá la pregunta que seguro va a dirigir este. Este es mi crédito fiscal de agosto. Inclusive puede ser este el saldo de julio, qué sé yo. Tus créditos fiscales vas arrastrando y no tiene límite. En cambio, el débito fiscal también podrías arrastrar, pero el arrastrar significa que no estás pagando. ¿Sí? Por eso es que hacemos el mantenimiento de valor. ¿Me dejo entender? Sí, licenciado, gracias. A veces parece irrelevante, pero es bien necesario hacer el mantenimiento, ¿no? Si quieres llevar una contabilidad bien prolija. Aló, buenas tardes. Sí, Quería hacerle una consulta. Eh, sí, con respecto al mes de abril y mayo, digamos, el crédito fiscal que tenemos a fin de mes, la empresa no ha pagado, digamos, de estos meses y recién va a pagar en el mes de junio. Ahora, sí. el crédito fiscal al 30 de abril y al 31 de mayo hay un cierto saldo. Esos saldos al 31 o al 30 o al 31 de cada mes, también se tendría que actualizar. Normalmente la actualización tendría que ser a la fecha de la presentación del formulario, ¿no ve? O Sí, sea, tú vas a actualizar y vas a tener, no hay problema. A ver, tú tienes, diremos, al 31 de marzo has quedado con un saldo a favor de 10,000, ¿sí? Y en el mes de abril no han operado, no han vendido nada, ni han comprado ni han vendido. Entonces, esos 10,000 tendrías que actualizar. Será 10,007, 10,010, qué sé yo. Viene el mes de mayo y tampoco has vendido. Tendrás que actualizar los 2007 al mes de junio, ¿sí? ya. Y evidentemente tus fórmulas por ahí estás mandas pues con ese saldo. Cuando es tu saldo a favor, igual mandas, ¿verdad? Cuando es saldo a favor del fisco, mandas y tienes que pagar. Vas a acumular. Tiene el mismo tratamiento que cualquier cuenta esta. Ah, ya. Está bien, muchas gracias, licenciado. Ahora, en el caso que no hayas pagado, ¿sí? La administración tributaria ha sacado ampliaciones de plazo, ¿verdad? Exacto. Y que no te va a tomar el tema de multas. Sin mantenimiento de valor, sin intereses, bueno, manejas a valor histórico. Si la disposición te dice que te elimina solamente la multa, actualizas y automáticamente la calculadora te lo va a sacar el tema del interés, ¿no? Uh-huh. Eso Ya. va a ser. Está bien, licenciado, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, por favor? ¿Sí? ¿Le escucho? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Dice, ¿me escucha? Le Buenas escucho. tardes. Sobre el tema de la actualización del crédito fiscal, si no me equivoco, en la 21531 establece que se va a tomar como base el último día del mes anterior Sí. y el mes siguiente el último día. No sé si estoy equivocado. Es Para el el tema de último mes, tu fecha de base es el último día del mes. del mes anterior con el mes Con el mes que viene. está declarando. Exacto, ¿no Sí, ve? Más que sí. todo lo digo por el ejemplo que ha tomado. Como está haciendo la actualización a la fecha de pago, me Sí. refiero a eso, licenciado. Sí, no, muy de acuerdo. Mira, acá está esta fecha, lo estoy marcando. Esta es tu fecha de corte.
esta fecha actualizas. Por eso que yo les recomendaba a la fecha de, a fin de mes les decía que hagan este procedimiento. Pero muchos lo hacen, la gran mayoría, el día que están pagando. Mes a mes. El monto a actualizar, licenciado, Sí. del mantenimiento de valor, la UFB lo toma usted del último mes o del último día del anterior mes Sí, y lo toma la UFB del mes o del día que está pagando, ¿verdad? sí. Pero en la 21531 establece el último día del mes anterior con el último día hábil del No, mes. eso precisalo bien. Te dice del último día del mes. Eso esta fecha te precisa. Esta. Pero no te precisa la fecha, o sea, esta es la UFB base. La Exacto. UFB de observación o de pago no te establece. Lo puedes tomar también corte, no hay lío. Mañana no voy a bajar por mi número de carnet. Está bien, licenciado. Por favor, al micrófono de la canita. ¿Alguna consulta más, por favor? Diclofenaco y amoxicilina. Hola. Sí, adelante. Sí, licenciado, una consulta. Usted sugería en relación a los hechos posteriores para presentar los estados financieros que han sido cerrados el 21 de diciembre. Sí. Es bueno hacer una revelación. El chiquitito de este. Revelación podría ser así como usted ha hecho en su ejemplo, bien, cuál fecha por fecha, podríamos ser si es que no ha habido grandes efectos. Sí. Pues eso es bien relativo en la forma de enunciarlo. No, cualquier hecho que se te presente va a tener que cumplir primero ciertas características para ajustarlo. El tema pasa más por el ajuste. En el tema de revelación no hay una regla que te diga esto revelas, no revelas. Por decirte, si te presenta un hecho, yo les mencionaba el aspecto de la situación probable, posible y remota, ¿verdad? Eso les mencioné. Pero por ahí tú eres muy conservadora, hasta una situación remota podrías revelar. Cosa que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque la norma de la NIC te habla de probable, posible y remoto, y lo remoto no se contabiliza ni se ajusta. Pero eso no te va a afectar en tu información, ¿sí? Situaciones probables, posibles, sí, revelas, ¿verdad? Ahora, en el tema de ajuste, una situación probable, sí o sí debes ajustar. Sí o sí. Una situación posible ya queda en tu criterio. Por eso les hablaba. La situación es posible cerca de probable o cerca de remoto. Eso ustedes definen en la situación que se encuentran. Ahora, del importe. El importe también se debe considerar, por decirles, si es un importe que tú no consideras material, y cuando digo no material, me refiero a que esa situación, ese importe no influye en las decisiones de la empresa, bueno, entonces no hago ajuste, pues, ¿sí? Porque considero una cosa no material, independientemente que siendo una cosa probable, ¿no? Digo, no, es... Por eso que a veces juega mucho el criterio. Es una situación probable, pero es una situación irrelevante. Bueno, pues entonces no lo registras, ¿no? Va a jugar mucho tu criterio para el ajuste, ¿sí? En el caso de juicios, litigios, todo eso, está en función, básicamente, lo que te diga seguramente el asesor legal de la empresa, los fallos que te diga, las instancias, para ver si incorporas el ajuste, ¿sí? Bueno. No sé si hay alguna otra consulta más, por favor. Nada. Bien, si no hay ninguna consulta más, estaríamos cerrando la fecha de hoy, por favor. ¿Sí? Licenciado, buenas tardes. Escucho. Le habla Heriberto. Licenciado, como parece que ya no tiene ninguna preguntas, para poder ir cerrando la sesión de hoy, para el día de mañana continuamos con el horario habitual de 6 de la tarde a 8. Sí, a las 6, sí, por favor. Ya, bueno, entonces sí lo vamos a
cerrar, licenciado. Muchas gracias por su exposición y bueno, agradecerles a todos los participantes que han participado del curso y vamos a continuar con el curso el día de mañana. Muchas gracias, licenciado. Sí, por otra parte, Heriberto, también los ejercicios que estamos resolviendo, lo voy a diseñar bien bonito y les voy a enviar para que socialicen con los que están en sus grupos, por favor. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. También esa era la inquietud de muchas personas. No, vamos a hacer todo lo que estamos haciendo en pantalla en Excel, lo vamos a presentar, ¿sí? No hay ningún problema. Muchas gracias, licenciado. Agradecidos nosotros y también los participantes, ¿no? Porque la exposición es muy buena y bueno, cada clase de 2 horas es como si estuviéramos aprendiendo toda una gestión, porque realmente es muy importante estos temas que está tocando el licenciado. Muchas gracias. No, yo les agradezco a usted. Bueno, entonces nos contactamos, Heriberto, mañana, entonces quedamos acá. Nos vemos. Licenciado, hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes, hasta luego.